Hoy en el espacio que siempre dedicamos aquí a Colombia con C, a la lectura de sus columnas, a la información veraz que siempre envía, pues como ustedes saben somos declarados guillenistas, pues hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a Gonzalo Guillén. La semana pasada supimos que estaba bastante ocupado con el lanzamiento de su libro. A propósito, les invito a que lo compren. Yo ya lo pedí, me llega más o menos a principios de octubre. La Artillería de la Libertad, el libro de Gonzalo Guillén, es el último libro, la última publicación que ha hecho, pues ha estado bastante ocupado, me imagino, y lo hemos visto muy activo en redes sociales, dándole difusión a su libro y mucha gente encantada de leer el libro. Mandan fotos de que ya lo tienen y en fin, pues ha sido una gran semana, como ha sido toda su vida investigativa y periodística de Gonzalo Guillén. Como lo digo, persona que admiramos muchísimo, su labor periodística, su lucha incansable contra todas esas mafias que siempre ha vivido amenazado, exiliado, en fin. Pues hoy vamos a hacerle un homenaje a Gonzalo, vamos a leer la columna, obviamente la columna que él publica para Un Pasquín, y aparte vamos a leer una columna que publicó hace más de 40 años que se refiere al chinche. Aquellos que tenemos canas, que nos criamos de pequeños viendo esa serie los domingos, esa maravillosa serie por donde pasaron muchos, si no, o sea, casi todos los actores principales de nuestro país pasaron, hicieron el curso, como lo decimos en el Chinche, la gran serie. Yo por ahí tengo en un canal, si ustedes ponen Chinche Ultrahumano, está desde el capítulo 1 hasta el final. Yo hace mucho tiempo hice esa recopilación de todos los capítulos, e incluso hay capítulos por ahí de Dejémonos de Vainas y de El Chinche. Entonces, pues, de paso, si quieren verlo, colocan Ultrahumano Chinche desde el capítulo 1 hasta el capítulo 245, que son más o menos los capítulos que hay rescatados de esa serie. Pues ese va a ser nuestro video en este momento, dedicado totalmente y plenamente al gran periodista Gonzalo Guillén, que cumple 50 años de periodismo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Sabemos que Gonzalo Guillén nació en Bogotá el 3 de julio de 1952. Bueno, la edad no nos interesa. Se dedica al periodismo desde 1975. Inició su carrera en El Tiempo de Bogotá, fue fundador de la agencia de noticias Colprensa, investigador del noticiero de televisión TV Hoy, recuerdan TV Hoy, editor general del diario La Prensa de Bogotá, editor general del diario El Universo de Guayaquil, Ecuador, editor general del País de Cali y periodista de Miami Herald, el Nuevo Herald de Miami. Así, a rasgos, así por encima más o menos, ¿qué más dice? Fue catedrático. ¿Cómo será una clase con Gonzalo Guillén? Debe ser fabuloso. Fue catedrático de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y actualmente dirige su propio proyecto independiente de investigación y producción de documentales de televisión y, como sabemos, pues La Nueva Prensa es el portal de Gonzalo Guillén. Ha ganado 2 premios internacionales de periodismo, Rey de España, 3 premios nacionales, Simón Bolívar, 2 premios nacionales CPB con el Círculo de Periodistas de Bogotá y en junio de 2010 obtuvo en compañía de Gerardo Reyes Copello el premio de la Asociación de Editores de Periódicos del Estado de la Florida, Estados Unidos, en el área de investigación. En noviembre de 2015 ganó el Gran Premio Franco Andino al documental por su largometraje El Río, que se robaron. Ahí está en YouTube si lo quieren ver. Finalista en la categoría Reconocimiento a Toda una Vida en el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021. Mire las obras que ha escrito Gonzalo Guillén: Los que nunca volvieron, Guerra es War, Crónicas de la Guerra Sucia, Un país de cafres, Confesiones de un narco, Los confidentes de Pablo Escobar, Noticias de Tierra del Olvido, La caída del Imperio Maya, Política y delito, Los testimonios que hundieron a Santofimio, Memorias olvidadas. En fin, esas son las obras que ha escrito Gonzalo Guillén. Aquí también habla del exilio. Gonzalo Guillén ha sufrido graves amenazas, graves amenazas durante su carrera profesional y debido a ello ha debido exiliarse en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador y en Argentina. Las amenazas más fuertes las recibió durante los 2 gobiernos consecutivos del presidente Álvaro Uribe, 2002-2006 y de 2006 al 2010. Debido a graves denuncias que hizo sobre él. Desde hace 3 años se enfrenta amenazas provenientes de Juan Francisco Gómez, Kiko Gómez, que sabemos que Gonzalo Guillén con Kiko Gómez
es quien en 2013 debió dejar la gobernación del departamento de La Guajira y hoy está condenado a 55 años de prisión por 3 homicidios de 131 que Gonzalo Guillén investigó, documentó, publicó y puso a disposición de la Fiscalía. Pues esa pequeña intro de la vida de Gonzalo Guillén, como vemos, una larga vida de periodismo, de buen periodismo, de periodismo sincero, de lucha también contra todas estas mafias y destapando ollas y ollas y ollas de corrupción. Pues así, hacemos una pequeña entrevista dedicada, pues, una pequeña introducción, perdón, entrevista no, una pequeña introducción pues dedicada al gran Gonzalo Guillén. Y vamos a leer entonces pues la columna que ha publicado el día de hoy, que como lo digo está fresquita, está recién salidita, la acaba de publicar no hace más de 15-20 minutos en su cuenta de X. Vamos a leerla. Esta semana el 3 en 1 de Gonzalo Guillén se titula Expropiar sin miedo. Y pues comencemos. La historia de Colombia es solamente la de una sucesión de guerras fratricidas por lograr la distribución equitativa de la tierra. La principal urgencia nacional es una reforma agraria pronta y completa. Carlos Lleras Restrepo es el único presidente que ha intentado una solución valiente a esa penuria social. Creó el INCORA para expropiar sin miedo tierras fértiles y las repartió entre millares de campesinos que en muchos casos habían nacido en ellas como feudatarios miserables. Lleras decomisó y pagó el menor valor posible o ninguno, como era lo justo. Esa obra suya entró en vigor y sin embargo pronto feneció, saboteada y sepultada por políticos corruptos y terratenientes, parásitos y asesinos. Colombia es el país más desigual del hemisferio respecto de la distribución de la tierra. De acuerdo con un informe de la revista Semana de abril del 2018, el 1% de las haciendas más grandes ocupan el 81% del total y el 19% de tierra restante se reparte entre los 99% de las fincas. Agrega, el 0.1 de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra. Algo más, el 42.7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Otro gran promotor de la reforma agraria fue el más respetado derechista de todos los tiempos, el industrial Hernán Echavarría Olozana. En su libro Tenencia de la Tierra y el Desarrollo Social y Económico, escribió: Colombia ni siquiera ha llevado a cabo lo que históricamente se ha llamado la revolución industrial. La expropiación está establecida en el artículo 58 de la Constitución Nacional. Dice que el interés privado deberá ceder al interés público o social y añade que dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. La Corte Constitucional aclaró que la expropiación es una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. Para hacer la reforma agraria, apreciado presidente Gustavo Petro, no hacen falta más leyes, consensos ni reforma, sino cojones. Y olé. Esa era la columna. Ya entienden qué son cojones. Guillén, esa palabra la utilizan, es muy española, aquí la utilizan muchísimo, por todo lado esa palabra la escuchas aquí en España. Pues ese era el artículo escrito para Un Pasquín, el periódico de Blado, como lo decimos, y había hablado en la intro del Chinche, del maestro Chinche, y de todos sus personajes y qué es lo que significó esa maravillosa serie. Un dato, no sé si sepan, esa fue la primera serie en Colombia que se grabó en exteriores. Después pues ya vino Romeo y Buceta, que fue como una hija del Chinche, una hija porque pues varios personajes del Chinche se trasladaron a la serie de Romeo y Buceta, así como también un personaje que antes había interpretado Héctor Ulloa, da nacimiento al Chinche, simplemente que le cambiaron el nombre. Pues vamos a leer esa columna escrita por Gonzalo Guillén hace más de 40 años del Chinche. Días pasados, Rodrigo Arce Converse, y si ven aquí está retuiteado por Gonzalo Guillén.
Rodrigo Arce Convers dice, este artículo de Gonzalo Guillén cumple 40 años por estos días. El genial maestro Chinche, el culebro Casanova y sus amigos de la cuadra, retrato de una Bogotá que se extinguió por fuera de lo cotidiano y lo costumbrista. @culebro. Vemos acá unas imágenes, no sé que aquí la tenemos más amplia. Vemos acá unas imágenes en grabación, o sea, un dato, no sé si ya lo dije, si no lo repito. Esta serie fue la primera serie que fue grabada en exteriores y aquí pues vemos parte de la grabación con el culebro, Hernando Casanova, Héctor Ulloa, el Chinche, el teléfono típico. El capítulo 1, en el capítulo 1 sale ese teléfono y hasta el fin del capítulo está ese mismo aparato. Hay muchos detalles. Por acá vemos esta imagen, Andresito, no sé si recuerden, Andresito era el hijo del abogado, ¿cómo era que se llamaba el abogado? El doctor Pardito. El doctor Pardito era el hijo y el hijo le salió tremendo punk en esa época, estaba empezando todo ese movimiento punk en el mundo y el hijo venía de viajar por el mundo y de estudiar. Había logrado el título, pero él no quería, él iba era con su cresta y su nota y su swing. ¡Ja! Increíble, qué buena serie. Rosa, la amiga de la señorita Elvia, que era la novia de Don Chinche. Aquí yo la serie me la papié toda, como lo digo. Subí los capítulos, la serie casi completa está en YouTube, Ultrahumano Chinche, capítulo 1, y ahí empiezan, ahí les salen todas. Yo incluso me puse a editarlos y les colocaba los logos de esa época, que era RTI. ¿Se acuerdan de RTI, que era la que presentaba? Bueno, si quieren, ya les digo, vayan y visiten ese canal, que ahí está la serie. Hay varios canales que tienen la serie. Lo que pasa es que en el mío está toda completica. Y también, como le digo, hay canales, hay unos anexos de Romeo y Buceta y de Dejémonos de Vainas. Que incluso en un capítulo de Dejémonos de Vainas sale el Chinche, sale en Dejémonos de Vainas. Bueno, entonces dice acá, Pepe Sánchez y Héctor Ulloa, los padres de Don Chinche. En el aniversario del nacimiento del actor Héctor Ulloa, recordamos el papel que marcó la historia de la televisión nacional, Don Chinche para el canal RTI. La revista Diners, ¿se acuerdan de la revista Diners? Bueno, dos coincidencias imposibles han contribuido para que la serie Don Chinche se haya convertido en el programa de humor con mayor impacto sobre el público nacional. La primera es que Pepe Sánchez, el director y libretista, aparte de una larga experiencia profesional, es graduado y posgraduado en tiendas de barrio y aguardiente. La segunda, que Héctor Ulloa, el protagonista, y Hernando Casanova, el culebro, no solo son dos de los mejores actores del país, sino también un par de gamines auténticos. Como lo digo, obviamente este artículo es escrito por, aquí lo ven, Gonzalo Guillén. Dos gamines auténticos, genial. Pepe Sánchez nunca inventó los personajes de la serie, simplemente los conoció en las noches de bohemias de café, en la tertulia política, en las viejas tiendas de bulto de papa, orinal y salchichón, o en las calles de los barrios populares de Bogotá. Es que la bohemia le dio a conocer infinidad de doctores pardos, vergonzantes viudas de copetes, tenderos integrales de brusa de drill y lápiz, de propaganda sobre la oreja. Si yo he sido muy tendero, muy bohemio, dice Pepe Sánchez. Don Chinche nació hace 70 años por un encargo que RTI le hizo a Sánchez. Le pidió que ingeniara una serie humorística en la que Héctor Ulloa, que antes fue Régulo en Gativá, hiciera el primer papel. Es decir, tenía que complementar el mundo del maestro de obra que coge goteras, remienda tubos viejos, estuca, instala enchufes, desolina, arregla la tapa del horno, cotiza los materiales para impermeabilizar el tejado y que de vez en cuando se cae del segundo piso por aventurarse en Guayabado a cambiar la bombilla del jardín en casa de un par de solteronas a las que la semana pasada se les metieron los ladrones para llevarse el televisor. Don Chinche es el tradicional artesano remendón bogotano que siempre ha hecho a la clientela cualquier ofrezca que se le cotice y que ha ido siendo desplazado por entidades de NIT y conmutador que envían una camioneta y los técnicos suficientes para revisar todo tipo de instalaciones. Hasta cuando existió la serie de humor imposible de RTI, Régulo, el antiguo Chinche,
Apareció normalmente en el ejercicio de sus funciones, en el puesto de combate. Faltaba por explorar el fondo humano del personaje, sus sentimientos, su calle, sus vecinos, sus apremios, sus amores. Se forra botones y se remallan medias. Cualquier cosa podría resultar de la serie, pero resultó lo mejor. Es decir, Sánchez se preocupó primero que todo no saliera de un marco real, de no llegar a la exageración, de poner a Héctor Ulloa a manejar un avión, a protagonizar el papel de cura, de político, de ejecutivo, de nada que estuviera rigurosamente por fuera de sus auténticas condiciones sociales. Otro aspecto que lo preocupó fue el de las limitaciones que impone el estudio de televisión y de entrada pidió que la serie se rodara en la calle. Los planteamientos básicos fueron acogidos y lo demás fue realmente lo de menos. A escasa 4 cuadras de las oficinas de RTI en la calle 20 con segunda apareció el escenario. Es más, incluso un paréntesis, que cositas que sé de la serie, la casa que se grababa, la casa que era la casa del maestro Chinche, que él terminó siendo dueño de esa casa después de que la mamá murió y vivió ahí, nunca tuvieron papeles, eso fue un gran capítulo también, nunca hubo papeles y el Estado le reconoció que él era el dueño y después se ganó una herencia y se casó con la señorita Elvia, en fin. Bueno, dice acá también, una calle de esas en la que en los años 30 vivieron familias de la clase media bogotana, con portón, zaguán, trasportón, patio y traspatio. La zona ha sido sucumbiendo bajo las avenidas y los edificios. Actualmente no queda nada, solamente queda algo en lo que era la casa del doctor Pardito y de la esposa, que no me acuerdo, la argentina esta que era Delfina Guido, era la actriz. Esa ahí queda como que en mucho tiempo hace que yo pasé, era como había un edificio, había algo ahí como algo de copias o algo, no me acuerdo, no recuerdo exactamente, pero yo me pegué la paseadita por ahí y no, ya no quedaba ya nada de la cuadra, de la típica cuadra y el pasillo ese que comunicaba a la vecindad, llamémoslo así, que era donde estaba la tienda, la casa de Chinche, la casa del taller de zapatería del maestro Taverita, después fue la peluquería de Rosa y de la señorita Elvia, y así fue, sí. Así era, me acuerdo mucho de esas escenas de Don Chinche. Los antiguos habitantes ya se marcharon, salvo escasas excepciones, y ahora quedan tiendas, inquilinatos, pequeños talleres de mecánica y artesanos que fabrican llaves, forran botones, remallan medias insignificantes, consultores tributarios, maleantes conocidos, pensionados al garete en piezas de alquiler, ferreteros, loncheras, tunantes y uno que otro tenderete de miscelánea en los que funcionaron los selladeros del 5 y 6. Y acá vemos una imagen. Esta imagen es de grabación. ¿Se acuerdan del ladrón también? El ladrón de Don Chinche era increíble. Era increíble. Uno de los camarógrafos intenta una toma desde arriba del taller de Don Chinche, el joven Eutimio. En el escenario del taller se habilitó un solar abandonado que tenía el grupo Gran Colombiano para guardar parte de la utilería de RTI. Foto, archivo de Diners. Esa era la casa donde vivía Don Chinche. Y la lora, por supuesto, pastora. En el taller de Don Chinche. Cuando se resolvió que Don Chinche habría de tener un taller de reparaciones diversas en sociedad con Eutimio, Pepe Sánchez fue a ver un solar ruinoso que posee el grupo Gran Colombiano en el cual se guardaban trasteos de utilería. Revisó el espacio y encontró que allí cabrían el taller, 2 calles de cascajo ciegas, además de la tienda de Don Joaquito. Don Joaquito que era santanderiano, mano. Don Joaco. Tremendo personaje, él todavía está vivo y también está vivo Víctor Hugo Morán, que era el doctor Pardito. Y un local de zapatería, la señorita Elvia también obviamente, y Rosalvita, también ya varios también han fallecido. Al salir del solar, vio en la casa de la acera de enfrente a un anciano inmóvil, asomado a la ventana. Ah, ya recuerdan el señor que estaba también siempre chismoseando, que vivía ahí al lado de... Buenísimo, no acuerdo el nombre del personaje también, que era un señor que siempre estaba en la ventana y que siempre le echaba carbón y chismoseaba por todo lado, desde ahí veía todo lo que pasaba en la cuadra y vivía al lado de la casa del doctor, del abogado. Bueno, al salir del solar vio en la casa de la acera del frente a un anciano inmóvil asomado a la ventana. Arriba en la esquina se encontró con una vendedora de fritanga.
una cuadra al sur, analizó la confusión de una terminal de buses urbanos donde los choferes comen huevos duros y chunchulla y los zorreros esperan a los usuarios de su servicio. Todo eso era, sin duda, el mundo de Chinche y que fue integrado a la serie. Quienes conocemos esa parte de Bogotá, claro, ahí habían siempre las estaciones de buses de Germania. Eran los buses y busetas de Germania que subían por toda la Jiménez y allá terminaba, ya al final era pues Monserrate, es lo que queda ahí al lado. Pero ahí siempre había una estación de buses, muchas busetas. Y después que salieron los buses ejecutivos, los que no llevaban pasajeros de pie, también terminaban sus recorridos en esa zona de Germania. ¡Qué grandes recuerdos, increíble! Desde los primeros capítulos, don José Soler aceptó hacer el papel de don Santiaguito. Ese era el viejito chismoso, personaje que encarna el propio José Soler, un pensionado inquilino en la casa que aparece como de doña Doris. Doña Doris era la esposa del abogado. Él permanece la mayor parte del día asomado a la ventana, viendo pasar la vida y leyendo el periódico mientras toma el sol. Cuando se graban los capítulos de Don Chinche hace lo mismo y le cuenta chismes a doña Dorisita. Y un día le echó los perros a doña Dorisita. La mona, la de la fritanga, también aceptó hacer el papel de la fritanguera, para lo cual solamente necesitaba preguntar en qué capítulos debe actuar. Cosa poco importante porque en todas las grabaciones está cerca, siempre estaba ahí, en la esquina, para surtir de viandas a los que realizan el programa. Y uno de los zorreros de la terminal de buses, víctima de buses vecina, fue el mismo que recientemente intentó en vano robar el tocador y los muebles de la sala de doña Doris. ¿Ah? El ladrón, ay, no me acuerdo cómo era que se llamaba, él también, él permaneció, él ya murió, no sé si murió de COVID, pero a él lo veían mucho también, se veía mucho con una barba larga, en la décima con 19, en la décima con Jiménez, por esa zona, a él se encontraba bastante. Y que ese ladrón después fue personaje que era el del montallantas en Romeo y Buceta. Una viuda, raida y tinterillo vergonzante. Ah, ese par. Tanto como calidad técnica y artística, Sánchez quiere autenticidad. Recientemente, cuando Eutimio debió viajar al Huila por desavenencias familiares y falta de trabajo, al llegar a un restaurante tuvo un altercado con una sancochera que le cobraba el pato que se comió otro que se fue sin pagarlo. Ahí está en la serie ese capítulo. Iba con el marranito, iba con el Pipo, que a él le regalaron un Pipo y él llevaba a Pipo como si fuera un cachorro. Es que esa serie fue increíble y eran años 80, en un momento en que el país estaba en llamas. Recuerdo mucho ese momento, no me acuerdo si la hora era 7:30 o 7, 8, en esa hora más o menos era que pasaban la serie. Y ese capítulo es buenísimo cuando Eutimio tiene que ir al Huila y después el Chinche se va a buscarlo porque le salió un trabajo y el Chinche en pleno Neiva con ese gorro y sudando, increíble. Muestran cómo es Huila, muestran el río, mejor dicho, es un gran capítulo, muy buen capítulo ese, ya que me acuerdo. Para esa cena que surgió por fuera del libreto, bastó con pedir el favor a la dueña del establecimiento para que sostuviera una pelea con Casanova en la misma forma como lo hace habitualmente con los que se niegan a pagar. Y es que claro, el culebro fue a comer, se fue al baño y llegó el ladrón. Sí, fue el ladrón, el ladrón también iba para allá y allá se lo encontró. El ladrón se le comió el almuerzo y cuando el Eutimio llegó, no estaba a la esta, oiga, ¿qué tal es? Y como hablaba él, que la comida y que no sé qué, y la señora, vea, no sabía ese dato. Igualitico, así como te vacean a ti en las tiendas allá en Colombia. Sí, increíble. El éxito del Chinche, de acuerdo con Sánchez, se debe a que la trama, el humor discurren de una forma de la vida normal y existen relaciones humanas verosímiles como la del doctor Pardito con el resto de personajes que pertenecen a un estrato menor. Claro, el doctor Pardito siempre se quedó esperando una herencia. Él era de clase alta y de cuna tal. Incluso la tía del doctor Pardito en esa serie es la gran Teresa Gutiérrez, que varios capítulos les hacen unas a la pobre. Buenísimo, porque no podían saber que el doctor Pardito se había casado. Incluso se casaron, ese capítulo también me acuerdo, en la iglesia del Chorro de Quevedo, cuando antes que el Chorro de Quevedo estuviera pues tan congestionado y que ahí en ese espacio era blanquito, no había tanta bulla como hay ahora, que hay bares y hay, bueno, pues todo el movimiento universitario que hay en el Chorro de Quevedo, pero increíble. El bogotano de alta cuna. En el caso de Andrés Patricio a la Carachas,
Se encarna el bogotano de alta cuna, pero decadente, tinterillo de causas menores, buscador de puestos públicos. Sí, señor. Morador de inquilinato, vergonzante, ingentil, distanciado de los parientes que han sabido llevar el apellido, entre comillas. Es un tierno parásito bogotano, educado para ser gente decente y nada más. Vive arrancado y apenas goza del afecto de un garbancero, 2 mecánicos y los escuálidos coqueteos de una vida raída que se ayuda con la costura. El doctor pasa hambres con dignidad, resignadamente manipula oficios y acepta la solidaridad de los vecinos porque esas calles fueron las de su niñez y juventud cuando Bogotá era tranquila, la guacherna servicial y palulaban pisos chirriadísimos. La pobreza eterna e inmodificable de los personajes de Don Chinche es tan dolorosa y lamentable que los televidentes han tenido un pequeño alivio al saber que algunos de ellos han abierto cuentas de ahorros y gozan, por lo menos en una cuña de pequeños créditos. El éxito de la serie ha llegado a extremos insospechados. Durante el diciembre pasado, en un pueblo caldense que hallaba en ferias y fiestas, intempestivamente cesó la parranda para encender los televisores y ver Don Chinche. Recordemos también que ahí salía también Jorge Velosa, gran Jorge Velosa, el maestro Jorge Velosa también. Hay una escena que es espectacular cuando le cantan la serenata. La serenata, creo que es el capítulo 60, bueno, no me acuerdo exactamente, pero es un capítulo en los videos que yo subí, se llama La Serenata. Y es espectacular como canta Jorge y como canta Chela del Río, que en paz descanse también. Impresionante. Chela del Río era la mamá en la vida real de Rosalvita. Y Chela del Río ese momento es espectacular. Es muy, muy lindo ese capítulo. Dice aquí, mira, acá vemos a Pepe Sánchez, a Héctor Ulloa, a Delfina Guido y al señor. Al señor en la ventana. Increíble esas imágenes. ¡Wow! Yo no dirijo con látigo. Acá dice que el elenco repasa el libreto escrito por Sánchez. Bueno. El padre de Don Chinche es un bogotano que huyó de la Facultad de Derecho y con ello evitó haberse convertido en otro doctor Pardito. Mientras asistía a los últimos años del bachillerato, trabajó como locutor en la emisora HJCK. Posteriormente pasó a la Radio Nacional en los días en que nacía la televisión, a la que pronto ingresó como locutor interesado en la dirección. Sin embargo, veía como precario los medios de expresión y le metió mano al cine con Fernando Laverde y una camarita Bolex semiprofesional. En 1962 logró su primera producción cinematográfica. Sería Chichigua, documental un poco poético que recogía escenas de la vida de un gamín. Chichigua. 2 años después, consiguió con Julio Luzardo sacar adelante El Río de las Tumbas y en él viajó a Chile durante el gobierno de Frei, en el cual el cine tuvo grandes estímulos, hizo algunos cortometrajes y participó en la elaboración de largos. Conoció a Pablo Neruda en la Isla Negra y le dedicó un documental. Por último, se unió al famoso director Miguel Littin, nominado en la entrega de Óscares de 1975 y 1982, y le sirvió de asistente en El Chacal de Nahuel Toro, obra cinematográfica catalogada como clásica en el cine latinoamericano y elogiada en Europa. Las joyas de la televisión colombiana. En 1969 regresó a Colombia tras de haber hecho una importante gestión cinematográfica y debió buscarse un hueco en la televisión en vista del rezago del cine nacional, pero tuvo éxito. Dirigió Vendaval con el tema Las Bananeras, música de vallenatos y riñas de gallos. Hizo las veces de actor cuando protagonizó La Tregua, pero sobre todo se convirtió en director de televisión. Hoy se parecía de una cosa, yo no dirijo. Hoy se precia de una cosa, yo no dirijo con látigo. Pepe Sánchez, bogotano y sangiolento, también pacífico, parece más un neurocirujano que un hombre de televisión. Imparte las órdenes en voz baja, nerviosamente revisa todo lo que habrá de ocurrir en cada escena mientras chupa un cigarrillo. Es difícil pensar que sea el humorista del programa. Suelta un gesto de satisfacción cada vez que el Chinche sale el libreto para reclamarle a la señorita Elvia: ¿Usted por qué no me había vuelto a llamar? Le molesta que don Joaco se haya peluqueado y pide que Eutimio le haga una burla al corte de pelo, con lo cual
se justifica ese pequeño cambio ante los televidentes. Le molesta el anormal crecimiento del marrano y para que el viaje a Neiva debió adquirir otro porque el primero ya resultaba imaginable, el viejo Pipo. Eso con Pipo. Ah, qué grandes recuerdos. No sé ustedes también si se están teletransportando a esa época. Los que tenemos canitas que vivimos esos capítulos y los que no, pues que muchas veces ven por ahí a Eutimio diciendo, jaja, y ese GIF que sale, pues que sepan de dónde salió todo esa maravillosa serie. De verdad que era muy, muy buena. Las novedades que trajo Don Chinche. Pero pronto habrá novedades en Don Chinche, como una negrita y un caleño. También se constituirá en el barrio una junta de acción comunal y para ello se están averiguando todos los trámites que se deben surtir y las complicaciones peleas que normalmente se presentan. El Chinche ha sido estático en manera de escenarios y ahora Sánchez investiga las posibilidades de llevarlo a la lucha libre, a la riña de gallos y a jugar tejo, pero está seguro de que la calle 20 y los personajes básicos deberán seguir siendo la columna vertebral. Hasta en el circo lo vimos una vez. La angustiada Doris Cadena, viuda de Copete, continuará por mucho tiempo suspirando con decoro por Andrés Patricio Pardo y debiéndole a don Juaco los granos que le fía. El Chinche debe seguir durmiendo en esa pieza que anuncia en la puerta recámara absolutamente privado. Increíble. El joven Eutimio, como todo mecánico, es improbable que no pase de vez en cuando las delgaditas por falta de un carromato para reparar y tendrá que depender a voces de los contratos que pueda hacer el Chinche para reparaciones locativas en general u cualquier fresca que se cosite. Este artículo titulado Pepe Sánchez, el padre de Don Chinche, fue publicado por la revista Diners en septiembre de 1983. Jolines, al principio de la serie, claro. La serie más o menos empezó 82. Increíble. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal ese recuerdo con Gonzalo Guillén y con estos personajes que para muchos marcaron nuestra infancia, nuestra infancia, porque esto era típico de los domingos ver Don Chinche. O sea, de chaqueta roja. Exacto. Maestros, buenos días. Estamos buscando aquí un sospechoso con una chaqueta roja, como dice aquí el caballero. Pues el único sospechoso así que hemos visto es de chaqueta verde, ¿cierto, socio? ¿Cuál de chaqueta verde, socio? Más respeto con la autoridad, jovencito. Bueno, y continuamos aquí con ese pequeño homenaje con mucho cariño para Gonzalo Guillén y pues sus escritos, sus cosas y su último libro, La Artillería de la Libertad, que repito, yo lo estoy esperando, lo invito a que lo compren, yo lo estoy esperando, lo pedí por Amazon por si a alguien le interesa, por Amazon ahí está y me llega en octubre 8, octubre 9 aproximadamente, para, no sé, aquí en España se tardó un poquito, pero pues lo estamos esperando con ansias. Y hablando de ese libro, Gonzalo Guillén retuiteó y publicaron en La Nueva Prensa un gran artículo también que habla de su libro. Lo escribe el Lucero Martínez Casap y pues vamos a leerlo, que también es muy interesante. Y ya, con esto terminamos el video, pero vamos a hacer esta lectura. La Artillería de la Libertad, el libro de Gonzalo Guillén, y vemos acá a Lucero Martínez Casap, que es la autora de este artículo. Mi padre compraba todos los días el periódico El Espectador y los domingos además El Tiempo. De manera que las primeras horas nos las pasábamos leyendo cada uno lo suyo. Él, las secciones de política, cultura y demás, y yo, las tiras cómicas. A medida que fui creciendo, él me iba ascendiendo en el nivel de las lecturas. A veces, con gran entusiasmo, me decía, Lucerito, mijita, venga, qué gran columna, papi, léemela. Le pedía yo emocionada. Mientras me acostaba a su lado, entonces él la leía con aquella entonación perfecta y su hermosa voz, yo era feliz. Sin darme cuenta, empecé a soñar con ser periodista para escribir como lo hacían los que yo leía. Eso me llevó a que uno de los últimos años del bachillerato participara en un grupo que formó nuestra profesora de español, a quien tanto le debo, María Inés Campo. Donde estés va mi agradecimiento. Para la creación de un periódico de 4 hojas que imprimimos en el mimeógrafo del colegio. Lo bauticé El Renacer.
No recuerdo por qué escogí ese nombre. Qué emoción cuando estuvo terminado y lo tuve entre mis manos. Guardé uno durante mucho tiempo, hasta que no sé cómo se perdió. Solo hicimos un tiraje, como se dice, y no estudié periodismo porque en mi ciudad ofrecían era comunicación social y eso me pareció una degradación de mi sueño. Yo quería ser periodista y no comunicadora social. La inmadurez tal vez no me permitió entrever que no importaba el nombre, que era yo con quien el querer hacer hacía de mí una periodista. Pero ¿qué era lo que me atraía del periodismo? La denuncia, poner en conocimiento público un hecho ilegal, moralmente reprobable, como lo define el diccionario. Estas remembranzas me surgieron al leer el libro que acaba de publicar el periodista Gonzalo Guillén, La artillería de la libertad, porque la denuncia cruza todas las historias de su libro y si vamos un poco más allá, también cruza su vida, pues se ha pasado la mitad de un siglo alertando sobre todo aquello que él considera injusto. Pasó de las protestas callejeras de muchacho inconforme a reportar, investigar y escribir como periodista los hechos de su país, Colombia, y otros de América. De ahí que sea poseedor 2 veces del Premio Rey de España, CPB Simón Bolívar, Gran Premio Franco Andino de Documental y finalista en el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021, entre otros más. Hace unos días, cuando caminaba por el parque, observé a un grupo de hombres reventando un pavimento bajo un sol calcinante. Después vi a otro grupo haciendo arreglos a los cables de energía. Uno de ellos estaba subido en una altísima escalera mientras los demás lo ayudaban. Habían llegado de temprano y ya de noche continuaban aún con sus labores. Repasé en mi memoria que la navegación marítima, el descubrimiento de montañas y ríos, las batallas defendiendo pueblos de los invasores fueron realizadas por los hombres. Me dije, ¿cuánto le debemos a los varones? Lástima que en términos generales ellos, por no ser sensibles a las mujeres en nuestra cultura occidental, hagan difícil un reconocimiento por parte de ellas, a mi juicio, de 2 grandes virtudes en ellos, la valentía y la tenacidad. Y me encuentro con este libro de Gonzalo Guillén colmado precisamente de valentía y tenacidad en el periodismo. Las mismas que le hemos visto en televisión, en los periódicos, en las redes sociales para denunciar. He ahí la palabra, el comportamiento de políticos, funcionarios públicos, grandes magnates ostentosos de un poder extraordinario sin que a él le tiemble la voz y afrontar circunstancias límites en todo sentido para llevar a cabo su trabajo periodístico sin amilanarse una pizca. La artillería de la libertad es un libro en un nivel de análisis predominantemente masculino, donde de un lado está el reportero, el periodista, el director de noticias, el camarógrafo, el estudiante, el magistrado, el rebelde, el campesino, contra lo que Guillén resume en 2 palabras: los bandidos, bandidos, que van desde simples raponeros pasando por políticos hasta sacerdotes asesinos. Es cierto, es seco, como dice que fue su padre y como dice serlo él. Tiene la honradez intelectual para reconocer los logros de los demás. No muestra sus afectos. No supimos nada de su señora madre. Se lo guarda y acaso nos dejó intuir que tiene un hijo, Diego, a quien le dedica su hermoso libro. Posee un humor a veces negro, ácido, descarnado, sin contemplación y suele atacarse a sí mismo sacándole a uno una sonrisa. Le pedí aumento con un tono de pordiosero y a su gran profesión que los jóvenes periodistas se corrompan de una vez para que tengan cómo vivir o se cambien de profesión. Dice verdades que dejan sin aliento. Colombia es una sala de velación. Se desplaza rápido, joven, con su figura alta y delgada que encubre los años que el bigote denuncia. Es rebelde, no se explica uno cómo se insertó en la sociedad o tal vez sí hay una explicación. Está en el título de su libro. Lo hizo siendo un artillero, disparándole toda la vida a la mentira, a la corrupción de los poderosos, estén donde estén, y así habla, certero, inclinándose hacia adelante, enfrentando al oponente. Y no le hace caso al mismo Germán Castro Caicedo, su admirado amigo y periodista, cuando éste le aconseja: no se desgaste buscando la verdad, lo que vale para nosotros es la realidad. Guillén busca y tiene su verdad, la define incluso ante otro juez: la autenticidad, la justicia, la libertad, la amplitud de criterio, la transparencia en el manejo público. Por eso enarbola
y planta delante del mismo la bandera roja, blanca y negra, despreciando la de Francisco Miranda, amarilla, azul y roja, que Simón Bolívar creó cuando dictó el decreto de guerra a muerte en 1813 contra las que no participasen en favor de la independencia de Venezuela. Guillén dice claramente que tiene una lucha a muerte contra los corruptos y los crímenes de Estado. Es aquel gallo de pelea que superó la confusión cuando lo tiraron al ruedo del mundo laboral ante la muerte de su padre. Comentan que Gonzalo Guillén es de los últimos periodistas, pero yo no lo creo así. La juventud que lo admira y lo sigue como él a su padre y a Germán Castro Caicedo continuará su labor teniéndolo como ejemplo. He leído su libro con la expectativa que mi padre despertaba en mí por lo periodístico. Lamenté terminarlo, como suele suceder con los buenos libros. Yo considero, después de investigar a Uribe desde que él estaba en la Aerocivil, que yo cubría Aerocivil cuando trabajaba en El Tiempo, y que he seguido la trayectoria de ese señor, a mí me parece que es un asesino asqueroso y que es un narcotraficante, que el cartel de Medellín nació con el apoyo de él, con los aviones, con las licencias, que está asociado con todos los narcotraficantes históricos del cartel de Medellín. No, qué buen reportaje, qué buen artículo, y la verdad me gusta cómo quedó este video. Espero que a ustedes también les gusta. Y ahora, si antes admiraba a Guillén, después de leer ese artículo y después que estoy esperando que llegue ese libro, que me lo voy a comer en un día. La verdad estoy muy impaciente por leerlo porque he leído los mejores comentarios, y de verdad que yo a Gonzalo Guillén lo admiro, y lo admiro mucho, no de ahora. Yo a Gonzalo Guillén lo admiro desde hace mucho tiempo. Y pues espero que les haya gustado a ustedes también, que hayamos transmitido este mensaje que queremos darle a Gonzalo Guillén, un mensaje de apoyo, de gratitud por todo su trabajo durante ya 50 años, que como lo dice el artículo, destapando ollas podridas sin comerle cuento a nadie. Él va hasta donde nace la verdad. Así que ejemplo que muchos jóvenes deben seguir si quieren continuar, porque esto es el verdadero periodismo. En Colombia en este momento hay dos caras clarísimas de periodismo: aquel que detestamos y ese periodismo valiente, certero y con esa aptitud. A mí me encanta ese humor negro de Guillén, me fascina, me gusta mucho y me siento muy identificado con Gonzalo Guillén. Así que gracias Gonzalo Guillén por ese libro, gracias por esos artículos y gracias por su trabajo periodístico, señor Gonzalo Guillén. Y hasta aquí entonces este video, espero que les haya gustado. Me salgo un poco de lo normal, de lo tradicional, de todo lo que está pasando, como para que tengamos un paréntesis y recordar también que hay muchas cosas, muchísimas cosas positivas, como por ejemplo esa serie de Don Chinche. Y repito, si la quieren ver, ahí está en YouTube, colocan Chinche Ultra Humano. Es más, voy a verme unos capitulitos ahora antes de irme a acostar a dormir, que ya es tarde. Y pues tenemos que acostarnos porque mañana hay mucho por hacer aquí en Colombia con C, el canal del cambio, el canal de los campesinos, el canal de que sabemos que otra Colombia es posible. Nos vemos en un próximo video. Abrazotes ancestrales de la distancia y como siempre, gracias.